del Carmen. Y yo creo que seguramente mi abuela, si estuviera viendo anoche el discurso, el Consejo de Ministros y la alocución del presidente Gustavo Petro, estarían exclamando un poco lo mismo. Virgen del Carmen, ¿qué es esto? Dijo muchas cosas, eso lo han venido comentando, analizando durante toda la mañana. Se puede entender desde diferentes aristas, desde la parte de la salud, las cifras que da el presidente Gustavo Petro, cuestionando un poco las cifras de la Contraloría o dando otra visión de esos 32 billones que debe al sistema de salud. Él dice que son 100 billones, Sebastián, y muchas cosas. Hemos visto memes ahí de la Estatua de la Libertad justamente en Cartagena, un poco parodiando, ridiculizando las palabras o expresiones que decía el presidente Gustavo Petro en medio de todo su discurso, pero sí dijo algo, Sebastián, a lo que sí le queremos prestar atención porque no es para meme y es algo que se puede dar en la realidad simplemente con un decreto, y está relacionado con los fondos de pensiones privados. ¿Qué fue eso que nos llamó la atención en medio de este Consejo de Ministros? Y si se da, sería una decisión de una magnitud muy grande, porque muchas de las cosas que se dijeron ayer o son ideas o son cosas pues muy abstractas, otras no se pueden hacer, pero hay algo que se tocó ayer sobre el sistema pensional colombiano que tiene, Jennifer, un stock, un ahorro que es de todos los que ahorran. No es de nadie en particular, sino de todos los que cotizan allí, de más de 400 billones de pesos. Es un montón de plata. Y él le dio la siguiente orden al ministro de Hacienda, Germán Ávila. Vamos a oírlo, dura muy poco, y ya les explico qué averigüé y cuáles podrían ser las consecuencias de redactarse dicho decreto. Y se lleva la plata del país. Yo le he pedido a Germán que saque el decreto que al menos elimine lo que creó Santos, que le quitó la prohibición de sacar el dinero ahorrado por los trabajadores, que es de los trabajadores de los fondos privados de pensión, fuera del país. Que si llevan el ahorro los trabajadores, que se debe invertir en Colombia. Es un decreto que puso Santos y que hay que derogarlo, Germán. El decreto del que habla el presidente es el 2555 de 2010, que le da la oportunidad y reglamenta muy bien, Jennifer, los porcentajes en los que nuestras cotizaciones, nuestra plata, se puede invertir. Es decir, usted es un fondo, usted gestiona un fondo de pensión, Jennifer, y usted no puede invertir todo donde quiera. Pero yo creo que ahí vale la pena aclararle un poco a la gente, porque a veces esos temas estructurales de cómo funciona económicamente el Estado son un poco confusos para la gente que vaya en su taxi, que nos está escuchando desde la cocina de su casa, desde la oficina de su casa. Entonces acá yo creo que hay que hacer un poco claridad, Sebastián, si le parece, de qué es lo que está hablando el presidente, porque una cosa son los fondos, por ejemplo, a Colpensiones, que es el fondo estatal, que es algo como una bolsa común, digamos, en donde ahorramos nosotros para nuestras pensiones, y otra cosa es el fondo privado de pensiones, que es a lo que se refiere justamente el presidente, y que de esa plata, si usted cotiza en un fondo privado de pensiones, pues esa plata sí que se reparte en diferentes inversiones, y una partecita, usted ya me va a decir qué porcentaje se va a inversiones en el extranjero. Pues más que una partecita, una parte muy importante. Entonces, un 40%, ¿no? Más o menos. Ahí vamos a poner en pantalla, y los que no, pues igual se los voy a decir los porcentajes en este momento son datos de la Superfinanciera. Una parte de su salario, de lo que usted le descuentan, que a lo mejor usted solamente ve el desprendible y ya no le hace seguimiento a esa plata, está invertida de la siguiente manera: un 35% en deuda pública local, es decir, en bonos colombianos del Estado Nacional Colombiano. Un 28% renta variable en el exterior. La renta variable, Jennifer, es el mercado de acciones. Se llama renta variable porque se puede despertar usted al otro día con un 10% menos, un 10% más. Es una parte muy importante. Puede ser en acciones en Estados Unidos, en Europa. El siguiente rubro es capital privado en el exterior. Estos pueden ser gestoras de capital privado, fondos de inversión en el exterior, un 15%. El siguiente rubro es renta variable local, es decir, acciones colombianas, puede ser Ecopetrol, Bancolombia, etcétera, etcétera. El siguiente rubro es renta fija en el exterior. Estos son bonos, pero bonos de los Estados Unidos, bonos de Irlanda, bonos de España, etcétera, etcétera. Y muy chiquito, capital privado local, 2%, y renta fija local, un 2%. ¿Qué más dice esto? Más o menos que la mitad está invertido en Colombia y la mitad en el exterior. Está así, dividido obviamente en estos diferentes rubros. A lo que hacía referencia el presidente anoche es a la otra mitad, básicamente. Sí, es lo que el presidente quiere a través de un decreto, y acá viene como un poco lo noticioso, es que se derogue la parte o todo el decreto del 2010 y absolutamente todo el stock pensional se invierta en Colombia. Yo pregunté si esto es posible
hacerlo con esa facilidad, un decreto. Me dicen que sí, que sencillamente... Y yo dije, bueno, es que imagínese usted, sentémonos a pensar la operación que supone al otro día o los siguientes días en que se firme este decreto, que se tengan que liquidar 250, no sé cuántos billones de pesos y traerlos a Colombia. Uh-huh. No es tan fácil, no es tan sencillo. Me dieron un ejemplo de personas que trabajan en esto. Hay, por ejemplo, una serie de inversiones que son a largo plazo. Imagínense una fiducia. Inversiones que son a largo plazo, un proyecto inmobiliario que los resultados no son ya, son a 20, 30 años. Claro, como habría una orden presidencial de liquidar todo eso ya, pues seguramente usted lo tiene que castigar ese precio. Es como cuando usted tenga que, por ejemplo, Jennifer, vender una casa suya para pagar un ahorro. Como tiene que ser ya, pues usted tendría que castigar el precio. Entonces eso supondría, por ejemplo, sí perder muchos billones de esas inversiones que están hechas en Colombia. Y bueno, ese es como el escenario. Lo último es, le traje a usted, los oyentes, una tabla de cómo está repartida el fondo de inversión de pensiones más exitoso del mundo, que es el noruego. Si me lo pueden poner allí se llama el Fondo Soberano de Noruega. Jennifer, es el secreto por el cual Noruega se hizo realmente rico. Es un fondo que tiene más plata que todo Colombia, y ahí podemos ver cuánto ha invertido en Europa, cuánto ha invertido en Estados Unidos. Si me ayudan a poner el fondo pensional de Noruega, Jennifer, en Estados Unidos tiene invertido el 38%, en Europa el 39%, y así dividido en diferentes partes del mundo. Entonces, lo que Colombia quiere hacer es poner, como lo que se dice coloquialmente, y con esto termino, todos los huevos en la misma canasta, es decir, todos los huevos en Colombia. Y justamente ahora que estamos tratando de educarnos en economía y en inversiones, porque no sé si ustedes han visto en internet un montón de clases para uno aprender un poco a manejar su dinero, no poner los huevos en la misma canasta, esto sería una parte de la diversificación de las inversiones. Claro. Ponemos la mitad en Colombia, como usted nos trae ese cuadrito, usted nos trae 35 punto algo por ciento, yo leí que era el 50%, pero bueno, la mayoría se pone en gasto nacional. No, es el 50%, pero es que está dividido en diferentes rubros. O sea, 50 nacional, esa es la inversión. Y el otro 50-40% se pone en el exterior, en diferentes inversiones. Exacto. Que de una u otra forma pueden dar seguridad a nosotros como cotizantes o como aportantes a las pensiones. Si se llegara a trasladar todo ese dinero a Colombia, si hay una crisis nacional económica, por ejemplo, una crisis fiscal, pues obviamente ahí tendríamos un riesgo mayor. Es que es exactamente eso. Todos los huevos en la misma canasta significa que si la canasta se rompen todos los huevos. Entonces, por eso se reparten las cosas y es como tener todas las acciones en una sola empresa y esa empresa se quiebra. Pues bueno, pues el 100% de su inversión se castigó. Bueno, pues esa fue una de las ideas que dio anoche. Bueno, de ideas no, de órdenes que dio. Eso fue una orden al ministro de Hacienda. Perdón, Jennifer, al final dijo, le ordeno eso, Germán. Pues Ana Cristina, fue una de las órdenes que dio el presidente Gustavo Petro y ayer en el Consejo de Ministros pues también dejó claro un poco el talante a Ana Cristina de, bueno, aquí los que no me hacen caso pues definitivamente se van. Ya hemos visto una rotación muy alta de ministros en el gobierno del presidente Gustavo Petro. La verdad es que algunas frases muy disonantes que mostraban un poco su personalidad y su forma de gobernar y su forma de liderar un grupo. Yo sí quiero preguntar ustedes qué opinan, porque acá nos rasgamos las vestiduras sobre cómo habló el presidente Gustavo Petro, sobre las cifras que dio, pues que de una u otra forma es una nueva interpretación a las cifras que da la Contraloría en este informe sobre el sistema de salud colombiano, pero ¿a quién le estaba hablando el presidente? Porque muchas personas copian este discurso, por supuesto, y el presidente es una persona muy inteligente que sabe cómo hablarle a sus bases. Y a mí sí me queda esta duda, Ana Cristina, de a quién le estaba hablando el presidente y si se trata de una estrategia discursiva para llegar justamente a las personas que quiere llegar. Sí, además de una estrategia discursiva, es que es una estrategia para que nosotros estemos hablando es del discurso y no de los hechos, porque fijémonos, pues toda la mañana se ha hablado de los baches que hay en el discurso, y cuando me refiero a baches es las imprecisiones. Imprecisiones puede ser, por ejemplo, por datos, digamos los datos que él da del sistema de salud, que él habla de 100 billones, no son 100 billones, son 33 billones, como muestra la Contraloría, y que pues es una diferencia importante. Entonces, no es solamente
solamente eso, si le habla a sus bases, que sí, claro, le habla a sus bases para que repliquen una cifra que no es correcta, sino que además, Jennifer y oyentes, aquí hay una cosa, y es que Petro ya vio que le funciona muy bien, y es distraer con el discurso, distraer con la retórica para que no se ponga la mirada en los hechos, en lo que está pasando detrás de. Entonces, ayer hay una serie de órdenes que por supuesto son importantes, hay una serie de asuntos que son de la mayor relevancia, pero claro, lo que quieren es que nos concentremos en ese discurso, y que el discurso, si uno lo desmenuzara por todos lados, por lo menos para mí, es un discurso que está completamente en choque con lo que es la promesa, la almendra de la promesa del gobierno Petro, que era un gobierno que no fuera clasista, que no fuera racista, que estuviera a favor de las mujeres, y ayer todo eso se fue a la basura. Todo eso que era como la almendra del discurso de Petro, él mismo dinamitó todo eso. Absolutamente, Ana Cristina, lo que usted dice es cierto. O sea, en las redes sociales, pues algunas personas que son seguidoras del presidente Gustavo Petro están diciendo que nos estamos centrando en el discurso. La verdad es que el contenido, se estaba hablando del sistema de salud colombiano, él trae una nueva cifra, dice que la deuda no es de 32.9 billones de pesos, sino de más de 100 billones. Él hace ahí unas cuentas con la inflación histórica, Sebastián. Yo no entendí, igual que Ana Cristina, eso no es cierto. No, es que eso no es cierto. Sí, y la discusión de fondo es que la existencia de la deuda, creo que todo el mundo está de acuerdo, que hay una brecha grande. La discusión de fondo es ¿por qué se ocurre esa deuda? Yo no sé los 100 billones de dónde lo sacan. No sé si se acuerdan ustedes al senador Antonio Correa, que una vez dijo en el Congreso que Duque se robó 100 billones, y acá lo invitamos y se tuvo que echar para atrás. Además no lo pudo demostrar en la justicia. Yo siento a ese, Jennifer, que son sí tiros que se pegan al aire, que pueden ser un punch mediático, pero es que los 100 billones, es que nadie lo ha dicho. Y además, nadie. O sea, si le queremos hablar al pueblo, Lina, yo creo que hay que hablarle claramente, y el presidente pues sí pone unas cifras que las estaremos analizando en el transcurso del día con economistas expertos que nos puedan explicar qué es lo que quiere decir el presidente Gustavo Petro, pero no le está hablando a la gente. Entonces él empieza con una narrativa muy emocional donde lanza ahí un montón de frases que llegan directamente a la gente, que las EPS han matado más gente que la guerrilla, que los medios de comunicación somos muy mentirosos, que los queremos enredar básicamente, y eso por supuesto pega a la gente, le llega a la gente, engancha en el discurso y comienza a dar unos datos con unos cuadros pues muy elaborados que la gente poco puede entender, y luego en medio de los discursos sobre la salud pues simplemente va metiendo algunos comentarios sobre los hipopótamos, sobre las protestas, sobre la India, sobre la libertad, sobre de dónde venimos, sobre los latinos que somos, sobre Alcatraz en la Florida. Entonces es un discurso pues desarticulado que yo insisto, no creo que sea locura del presidente. Yo creo que es una estrategia discursiva pues que le puede ir muy bien en ciertas bases al mandatario. Una estrategia discursiva, Jennifer, que no es novedad. Yo creo que esta ha sido la estrategia del presidente Gustavo Petro, ponernos a hablar de cada cosa, poner la agenda con sus discursos, poner sobre la mesa datos, cifras delirantes, pero lo más grave es lo que usted dice, intentando atrapar a una parte importante pues de su base, ¿no? Que siempre ha estado con él y que en todo caso van así, siempre siguiendo un poco lo que dicen, pero lo que yo sí creo es que ya hay una población que está más pendiente de estas cosas y no come entero. En muchos grupos de esos en los que uno está en WhatsApp, yo leí bastantes mensajes concurridos de las personas diciendo, oigan, es que Petro está diciendo todo esto para que no nos fijemos en lo que realmente está pasando. Y yo creo que como medios de comunicación, nuestra responsabilidad siempre es sí, cubrir al presidente, cubrir lo que dice, pero contrastar un poco toda esa información y traer a la realidad, salirnos de los delirios e ir a los hechos, Jennifer. Y no sé, Hugo, esta frase del presidente que creo que fue un poco la que más generó impacto, y acá nos la dice María Margarita a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108, y le voy a leer el comentario que nos comparte antes de que usted intervenga. Dice, quiero opinar sobre la frase que dijo el honorable presidente, que ningún negro lo iba a mandar, sí la vi, es orgullosamente negra. Es que el presidente es muy blanco. Bueno, acá lo dice con algunas groserías, porque hasta donde sé todos somos unas mezclas entre negro, indios y blancos. Entonces no entendí. Yo no sé si esto le vaya a generar al presidente pues un impacto, porque es una contradicción en donde él siempre pues se ha caracterizado por la inclusión de todos y todas en su gobierno, en su concepto de país. Sí, Jennifer, pero no sé, a mí sí me pareció una expresión racista, desobligante,
que además estaba dirigida concretamente a su vicepresidenta Francia Márquez, que como muchos ya pues lo hemos notado, está totalmente apartada, distanciada del presidente de la República después de ese Consejo de Ministros, el primero que fue televisado y en donde ella reclamó por la presencia de Benedetti y de Laura Sarabia como parte fundamental de este gobierno. Yo creo que referirse de esa manera a una persona que fue primero importante para su elección como presidente, porque el aporte en materia de votación de Francia Márquez fue determinante para que Petro fuera elegido como presidente de la República, pero además por ser mujer, por ser lideresa, por ser afro, por ser una mujer de extracción popular, creo que no merece un trato, y menos en público, como de esa forma lo hizo el presidente durante su intervención el día anterior en ese Consejo de Ministros que era televisado ya por cadena pública. Entonces yo creo que sí merece pues el reproche de quienes defienden la equidad, la igualdad y quienes están en contra del racismo, Jennifer. Sí, pero ¿sabe qué pasa, Jennifer? Mire que una vez más estos consejos de ministros sirven para que el presidente Petro le muestre al país su talante que llamaba el doctor Álvaro Gómez Hurtado, su talante como gobernante, la forma de ser, su esencia como gobernante queda una vez más reflejada en estos consejos de ministros. Esa manera grosera, cómo se refiere a sus subalternos, eso no le queda bien. Esa manera como descalifica al ministro de la Igualdad, esa forma como anuncia que va a salir de buena parte del gabinete porque según él son incompetentes, pero es que resulta que quien nombra a esos incompetentes es el propio presidente de la República. Entonces ayer lo que estaba evidenciando en medio de esa intervención desilvanada es su propia incompetencia. No ha sido capaz de lograr que con 55 ministros que han pasado por sus despachos en este gobierno haya encontrado un gabinete que le camine, que le funcione. Esa forma como el presidente se refiere a sus subalternos y la forma como se refiere a sus contradictores, la forma como trata a las altas cortes, habla muy mal del talante del presidente, que uno esperaría que fuera un talante democrático, incluyente, respetuoso. No lo es, no lo ha sido, ya no lo fue. De tal forma que yo sí creo que ayer, más que los anuncios que fueron muy preocupantes, como bien resalta Sebastián, en lo que tiene que ver con el tema de los fondos privados y la manera como se puede disponer, yo creo que arbitrariamente de esos recursos, lo que me preocupa sigue siendo el talante del gobernante. El talante del gobernante que ya le falta muy poco, un año casi para terminar su mandato, y el país ha descubierto un presidente Petro realmente, lo digo yo que he cubierto información política durante muchos años, muy diferente a ese presidente del Congreso, a ese Petro que hizo tanto control político como en su época de representante y de senador. Hemos visto lamentablemente un presidente autoritario, un presidente grosero, desobligante en el trato. El talante del presidente no es democrático y eso se reafirmó anoche. Mire, y a propósito de este comentario que lanzaba contra Francia Márquez, si usted no lo ha escuchado, se lo repetimos aquí. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx, subrayado por mí, porque me lo he leído 2 veces. Y le prometí a Florian que iba a ser viceministro. Y ustedes lo están echando. A un dirigente que lucha por la igualdad humana en el mundo, perseguido en Colombia, Florian. Y a la señora Alejandra Omaña ni la dejaron trabajar, que es Amaranta Ham, porque entonces era webcam. Pues entonces, ¿quién va a arreglar el problema de la webcam si no es alguien que ha sufrido de lo que pasa con la webcam, que es una nueva esclavitud? Porque la explotan como esclavas. Claro, con la ilusión de que la tarjetica de crédito es que uno, queda unos dólares. A veces cuando habla de más, pues termina diciendo cosas que a lo mejor no piensa, de pronto no es la intención, pero es una idea racista completamente. ¿Por qué? Porque cuando él dice, a mí ningún negro me va a mandar, es decir, quiere decir que un blanco sí, que un mestizo sí podría. O sea, si lo importante es la orden o la idea que estaba dando, ¿qué importa si es negro? Implícitamente lo que quiere sugerir es eso. Cuando uno dice, a mí un negro no me va a mandar, quiere decir que de pronto tal vez un blanco sí lo puede mandar. Entonces quiere decir que le está poniendo una categoría menor al negro respecto al blanco. A lo mejor no es la intención, pero sin duda es una afirmación racista.
Y no hay que olvidar, y yo no sé si me estoy yendo muy lejos o guarda la misma proporción, y ustedes pues si no lo creen, por favor díganme, pero a una mujer la enviaron a la cárcel por proferir comentarios racistas contra la misma vicepresidenta Francia Márquez. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso, Jennifer y compañeros de la mesa, Luz Fabiola Rubiano, pues que fue condenada a 17 meses de prisión por delitos de discriminación y hostigamiento agravado. Entonces, si aquí hay justicia, ¿no? Pues yo no estoy diciendo en este momento que metan a la cárcel al presidente Gustavo Petro, ni más faltaba, pero yo sí creo que hay que guardar la proporción y revisar que esto se ha castigado y hasta dónde hay derecho, teniendo la libertad de expresión y etcétera, que él, pues siendo el primer mandatario, de ejemplo con estas cosas. No de ejemplo. No, es que el racismo no lo cubre la libertad de expresión, Lina. Eso no está cubierto por la libertad de expresión. Eso es un delito, eso es un delito. Mire, hay unos puntos que no están en este audio que acabamos de escuchar, y es como se refiere a la joven Juliana Guerrero, esta joven de 22 años que se fue en un helicóptero con su familia, en un helicóptero de policía, cuando él dice que es una mandadera, que es una niña y que es una mandadera. Entonces eso es lo primero. O sea, primero era en una reunión, le había dicho que era una joven, la exaltó y todo, y aquí la minimizó, la dejó de niña y mandadera. Y el segundo punto que quiero resaltar es cuando habla de esto, y lo quiero leer para no decirlo mal, cuando dice: aquí hay venganza por doquier y yo la estoy sufriendo, vendetta social, política y entre nosotros. Los mayores problemas de este gobierno es la pelea a muerte, donde se tiran a las personas, más en las mujeres. ¿Por qué me quiero concentrar en eso? Hay algo de lo que hemos hablado muchas veces en este programa que se llama el pacto patriarcal, y que entre lo mucho que tiene el pacto patriarcal es esas teorías que lanzan de que siempre las mujeres para trabajar juntas tenemos que pelear. Entonces, enfrentar a las mujeres. Esa bombita que tiró el presidente Petro, que además dijo: mañana me va a caer todo el mundo encima, pues claro que le vamos a caer encima. Porque es que lo que está buscando es enemistar mujeres con mujeres y no tener mujeres que son solidarias y que se ayudan y que se colaboran y que están juntas las unas por las otras para cumplir una empresa. Uno cuando llega a pues yo, lo que más me sorprende a mí de este Consejo de Ministros y de todo lo que dijo el presidente ayer es cómo él dinamita a su propia gente, cómo él mina la relación entre sus personas y entre su equipo y entre el equipo mismo, no solamente entre ellos, sino entre el equipo y hacia él. Yo no entiendo la verdad, el presidente, qué le está pasando y la sensación que esto deja, de que estamos a la deriva. Vea, Hugo, antes de que usted participe, acá Silvio nos dice lo siguiente: la frase real es nadie que sea negro. Bueno, acá lo escribo un poco mal, dice que no tergiversemos lo que dice el presidente, que lo que él quería decir es que el hecho de que sea negro no lo puede mandar porque ese negro ha sido discriminado, o sea, que el negro ha sido discriminado y que no, eso era lo que quería decir el presidente, pero que en ningún momento era un tono racista. Carlos, están hablando mucho a través de nuestra línea de WhatsApp. Bueno, el señor tiene su interpretación, pero acabamos de escuchar el audio, creo que está claro. Y además hay un antecedente, Jennifer, es que recuerdo que en agosto del año pasado el presidente Petro lanzó un comentario que también fue calificado como racista contra el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra. Recuerde usted que dijo públicamente que no entendía cómo una persona negra era conservadora en este país, o sea, y por eso fue duramente criticado por organizaciones que defienden a las comunidades afro y que están en contra del racismo. Pero es que, Jennifer, si es verdad, por hacer la interpretación que dice el oyente que podría ser, pero no lo dijo o construyó mal la idea. Debió haber dicho el presidente: ¿cómo puede ser que alguien que viene de un sector social tan excluido como los negros en Colombia quieran excluir a otros? Pues no lo dijo así, eso no fue lo que dijo. Sí, no lo dijo así, se da para malas interpretaciones lastimosamente, pero bueno, si uno escuchó toda la locución del presidente, pues también puso de relieve el peso que tenemos nosotros como latinoamericanos, criticó las medidas racistas de los Estados Unidos, criticó Alcatraz, digamos que es una reivindicación de la diversidad cultural que también yo creo que vale la pena traerlo a colación. Antes de
seguir con nuestro invitado porque vamos a hablar de un tema muy importante en este momento para los colombianos, simplemente en el fondo. El presidente Gustavo Petro dice que hay una cifra de 100 billones, una deuda desde 1993, por eso se eleva a 100 billones de pesos. La Contraloría dice que hay una deuda acumulada de 32.9 billones de pesos a cierre de 2024, para darles las diferencias. En cuanto a intervenciones de las EPS, el impacto real, pues el presidente Gustavo Petro dice que las EPS que han sido intervenidas redujeron su deuda en 707.000 millones de pesos entre el 23 y el 24. ¿Qué dice la Contraloría? Que sí hubo una reducción cercana, pero al 3.7%, y alerta que esas EPS siguen incumpliendo requisitos financieros. Y sobre la sobrefacturación y desabastecimiento de medicamentos, Petro denuncia pagos excesivos de más o menos el 90% del sobrevalor y hay faltantes de suministro, y fuentes sectoriales como ASEMI dicen lo siguiente: confirman que el gasto de medicamentos aumentó un 20%, pero que no hubo mejora en el acceso. ADRES y Contraloría señalan irregularidades en el 23% de medicamentos reportados, equivalentes a 985.000 millones de pesos, y sobrecostos por 138.000 millones de pesos. Es decir, hay unas cosas que pueden entenderse, hay otras que no, que dice el presidente, pero como les digo, vamos a analizar estas cifras con mayor detenimiento. Pero les estaba hablando de la Virgen del Carmen, una celebración muy colombiana, al igual que el arroz, Lina. El arroz sí que es colombiano, comemos mucho arroz acá, yo creo que somos de los países que más consumimos arroz en el mundo, este cereal, y pues estamos hablando de esto porque seguimos en el paro arrocero.